¿Qué tal? Buenas tardes. Si la situación judicial del líder de los socialistas gallegos ya era complicada por su imputación en el caso Garañón, hoy se ha rizado el rizo. La jueza Pilar de Lara cita como investigado, antes imputado, a Gómez Besteiro en el marco de la operación Pulpo. El secretario xeral del PSDG será investigado por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversaciones públicos. Pilar de Lara le ha citado a él y a otras 5 personas en la operación Pulpo, que pretende aclarar irregularidades relacionadas con excursiones, adjudicación de transporte y la concesión de subvenciones. Enseguida se lo explicamos. La universidad es el lugar en el que nos formamos en estudios superiores, a donde llegamos cuando ya somos adultos y que se supone que va a determinar nuestro futuro. También es uno de los lugares por excelencia para copiar. Y no tanto en los exámenes, un clásico, como en los trabajos, incluso en los trabajos de fin de grado, los antiguos proyectos fin de carrera. Las universidades gallegas hacen piña ahora para acabar con el copión. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues adquiriendo un software para detectar a aquellos estudiantes que copien, una práctica que pocas personas admiten haber ejecutado. Esta partida aquí está ben, poño aquí e xa queda todo mellor. Xa hai anos que personalmente non o fago. Jamás. Jamás. Alguna vez me he escrito en el zapato. O te lo apuntas en las manos o en las piernas. ¿Cuántas veces se ha dicho eso de que en la moda se copia mucho o de que está todo inventado? Hoy, más que contar, se sube a la pasarela para retratar Galicia a través de la historia de sus ropajes. Lucía Vidal, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gladys. Sí, se llama Confío en Galicia, con ese doble sentido. La confianza que da un sector clave de la economía gallega y uno de los elementos básicos para su confección, el hilo. El Gallas acoge desde hoy y hasta el próximo mes de septiembre una muestra homenaje a las 300 pequeñas y medianas empresas que hay en nuestra comunidad. Empresas que dan trabajo a 13.000 personas y que representan el 6,5% de nuestra riqueza. Indumentarias históricas, valiosas colecciones privadas o piezas de vanguardia con una especial parada en los años dorados, los 80, los de la arruga es bella en los que se forjó una imagen de marca, los de los primeros desfiles en ciudades como París o Barcelona. Diseñadores reconocidos junto a jóvenes promesas, pasado, presente y futuro de la moda hecha en Galicia. Desde una aguja del Paleolítico a los diseños más actuales, un recorrido por la historia del textil y de la moda de Galicia. Es lo que nos permite la exposición Confío en Galicia, 300 objetos y 180 looks diferentes, entre los que nos encontramos curiosidades, como por ejemplo saber cómo vestían unos reyes en el siglo XII. Tenía solo 19 años. Esta tarde en Mallorca una joven ha sido asesinada, presuntamente por su pareja. El supuesto autor del crimen se ha entregado a la Guardia Civil de forma voluntaria y había sido condenado por maltratar a la joven que hoy ha terminado presuntamente matando. Victoria es otra víctima de la violencia machista, fenómeno del que hoy hemos conocido cifras. En Galicia, más de 5.000 mujeres denunciaron haberla sufrido en Galicia durante el año pasado. A más de 14 denuncias cada día. Somos la comunidad con la tasa más baja del Estado, pero aún así, de cada 10.000 mujeres, más de 35 han sufrido este tipo de violencia. Los jueces dictaron en 2015 930 órdenes de protección, 1.500 se habían solicitado. En España el año se cerró con 60 mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas, 8 de ellas aquí, en Galicia. Archivadas las diligencias abiertas por los casos de abortos eugenésicos en el Hospital Materno de A Coruña. La Fiscalía Provincial, que investigaba el trato recibido por alguna de las mujeres que estuvieron ingresadas en este hospital, ha decidido no seguir con el caso.
La denuncia había partido de personal del materno que aseguraba que no estaba garantizada una correcta atención. Algunas pacientes habían llegado a decir públicamente que habían abortado ellas solas en la habitación. La Fiscalía entiende que los hechos relatados no tienen encaje penal, a menos mientras no exista ninguna denuncia individualizada. Globos, campanas y flores han simbolizado hoy el recuerdo de aquellos que ya no están, las 191 personas que murieron el 11 de marzo de 2004 en Madrid, fruto de la barbarie terrorista. A uno de los actos, el de la estación de Atocha, han asistido todas las asociaciones de víctimas, una imagen de unidad insólita que no se producía en 12 años. Aniversario conciliador también en lo político, aunque los líderes de los principales partidos no han coincidido en el mismo evento, sí que han acudido a todas las citas representantes de todas las fuerzas. Hemos podido ver, por ejemplo, a Rajoy con Manuela Carmena o a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Cristina Cifuentes compartiendo homenaje. Como es un dato muy positivo el que la práctica totalidad de los partidos políticos también estemos juntos, es decir, si hay algo en lo que tenemos que estar de acuerdo todos es en defensa de lo más importante que tenemos las personas. Si tengo el honor de ser presidente del Gobierno, por supuesto voy a impulsar ese acto unitario. A las víctimas hay que honrarlas, utilizarlas políticamente para atacar al adversario, creo que es algo que se debería desterrar. Ojo a la carretera, porque esta Semana Santa se van a estrenar varios radares. Tráfico pondrá a funcionar el próximo jueves día 17 5 nuevos cinemómetros, 2 de ellos de tramos. Se trata de los radares que se instalarán en la Nacional 550 a su paso por Asionja, en las proximidades de Santiago, y en la Nacional 525, cerca de Ourense, en Gustell. Controlarán el tráfico en uno de los sentidos, pero enfrente se colocará un radar fijo, así que estas zonas conflictivas quedarán totalmente vigiladas. El quinto radar también tendrá como escenario una carretera convencional. Será en Oleiros, en las llamadas curvas de Viona. Fue expedientado en enero de 2013 por negarse a colaborar en el derribo de una vivienda en Becerrea. Este agente de la Guardia Civil recurrió al Supremo y hoy el alto tribunal le da la razón. En la denuncia se explicaba que se había opuesto a retirar uno de los vehículos que los vecinos habían colocado para evitar el paso de las máquinas. También que había pronunciado la frase «esto es una vergüenza, ¿por qué van a tirar esta casa?». Pues bien, ahora el Supremo anula las sanciones y explica que la patrulla sí acabó castigando aquel coche mal aparcado y que ningún vecino oyó tal expresión. El líder de los socialistas gallegos está desde hoy imputado en otra causa. Tendrá que declarar ante la justicia el próximo 11 de mayo en el marco de la Operación Pulpo, acusado de 6 delitos que se suman a los otros 4 que se le atribuyen en el caso Ogarañón. La operación afecta a su etapa como presidente de la Diputación de Lugo. La justicia cree que se desviaron fondos públicos para gastos irregulares. Hace apenas 24 horas Besteiro paseaba sonriente junto a Pedro Sánchez por las calles de A Coruña. Una imagen que se interpretó como un respaldo al secretario general del PSOE gallego. Apoyo implícito, porque explícito fue más bien escaso. ¿Recuerdas su último acto de campaña? El Partido Socialista en Galicia y su secretario general, pues es la mejor para liderar el cambio en Galicia en unas hipotéticas elecciones autonómicas. Sí. Todavía no sabía Pedro Sánchez que la maraña judicial se iba a enredar aún más sobre Besteiro. Al caso Ogarañón se une ahora una nueva investigación por la que tendrá que responder ante la justicia, la Operación Pulpo. Un plato indigesto que podría atragantar sus planes para ser el próximo candidato a las elecciones autonómicas. Declarará en calidad de investigado lo que antes será imputado por presuntas irregularidades durante su etapa como presidente de la Diputación de Lugo. Se le atribuyen 6 presuntos delitos: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales. La justicia sospecha que se desviaron fondos procedentes de la Unión Europea, fondos públicos destinados a sufragar un programa de promoción de la provincia, a gastos anómalos, desde viajes a Euro Disney hasta empastes, pasando por un DIU.
También se investigan presuntas adjudicaciones ilícitas para favorecer a empresas como Monbus. Su propietario, Raúl López, está citado a declarar, así como 4 funcionarios, entre ellos la directora de comunicación del organismo provincial. En un comunicado, tras conocer su citación judicial, Besteiro asegura que desconoce los motivos de esta investigación debido al secreto de sumario, así que dice no poder dar explicaciones. Lamenta además la indefensión a la que está expuesto. Esta mañana, antes de conocer la noticia, el líder de los socialistas gallegos mantenía una reunión con los coordinadores del que será el futuro programa electoral del PSDG. La gran pregunta sigue siendo quién defenderá ese programa. Adiamos a decisión do candidato ou candidata para datas posteriores. Posteriormente é un termo aberto, ¿no? La operación Pulpo está siendo instruida por la jueza Pilar de Lara, la misma del caso Ogarañón, la misma que Besteiro ya intentó alejar de ese caso, acusándola de imparcialidad. Es un gesto que muchos hacen a diario, ir al pastillero, al neceser o al botiquín, pero ¿saben lo que hay detrás de ese medicamento que se van a tomar? Pues una media de entre 10 y 15 años de trabajo y unos 1.000 millones de euros de inversión. En un proceso tan complicado como este, son fundamentales 2 patas, tanto la investigación como la financiación. Las grandes farmacéuticas se han dado cuenta de que no todo sale de sus laboratorios y las universidades han descubierto que las multinacionales son el inversor perfecto. A eso se dedica precisamente la plataforma de la Universidad de Santiago, Ignofarma, que busca potenciar el descubrimiento temprano de fármacos y el sector farmacéutico en Galicia. Hoy en Santiago han reunido a expertos internacionales con las multinacionales farmacéuticas más importantes. No hay marcha atrás, porque hoy en día los procesos son muy complejos, el saber, se necesita mucho saber y mucho saber ¿cómo se dice?, deslocalizado, porque realmente se necesitan, no todas las personas que se necesitan o todas las ideas no existen en una institución, ni en una agencia, ni en una universidad única. Y solamente yo pienso que yendo hacia adelante esto no va a desaparecer, al revés, que vamos a continuar desarrollando estos mecanismos y buscando, digamos, el solapamiento de interés. Yo cuando me fui de Galicia hace 25 años no existía esto y es una maravilla venir aquí y ver que vienen expertos internacionales y que esto se está convirtiendo en un ecosistema dinámico. El esfuerzo de los investigadores tiene premio. Por primera vez, una multinacional farmacéutica ha elegido un equipo gallego para sacar al mercado un medicamento contra el cáncer. Aspiraban equipos de 21 países y GSK se queda con el gallego. Hoy les conocemos un poco más. Se presentaron 379 iniciativas de plataformas científicas de todo el mundo. Entre todas ellas, GSK eligió a 6 para desarrollar un nuevo fármaco contra el cáncer. Entre esas 6, por primera vez, un equipo gallego, el de la plataforma Ignofarma, que está coordinada por Ángel Carracedo y por Mabel Loza. Lo primero, a los dos, enhorabuena. Yo no sé qué significa haber sido elegidos para este proyecto. Bueno, pues unha satisfacción moi grande, un orgullo moi grande para nós, porque entre moitas ideas de as mellores institucións e universidades do mundo, que unha das nosas fora a elexida, que as posibilidades que isto demais comporta para todo o noso grupo, pois unha satisfacción moi grande. Aquí empieza una nueva etapa del camino, Mabel, pero ¿cuál es la meta? Bueno, la meta es llegar al paciente y probar si funciona este nuevo medicamento, que es por lo que estamos nosotros aquí realmente. Bueno, es un medicamento en el área de la inmunidad en cáncer, que es un área que ahora mismo está despertando muchas esperanzas de curación, sobre todo en tumores resistentes, que es la de asociar al tratamiento la potenciación del sistema inmunitario del paciente para vencer a las células tumorales. Yo no sé si esto se podría hacer, si se podría llegar hasta el final sin el respaldo de una multinacional detrás. Al final del todo no, porque la media de lo que cuesta poner un nuevo medicamento en pacientes en este área pues está en torno a 2.000 millones de euros, que es algo que ni asociando el dinero, digamos, de distintos inversores podríamos lograr.
Por lo tanto, sí que se puede ir en las primeras fases, pero al no poder en las últimas, pues valoramos muy positivamente el poder desde el principio ya caminar de la mano de una empresa que sabemos que si el proyecto responde y saliese bien este nuevo mecanismo, lo llevaría directamente a los pacientes. Porque en un principio GSK no va a financiar la primera fase, digamos, de la investigación. Exactamente. Esto responde a una nueva forma que se plantea el mundo de las compañías farmacéuticas de trabajar, que es aprovechar las ideas del ámbito público y compartir el riesgo y también los beneficios. Entonces, en estas primeras fases no asumen más que el coste que se les produce en el gasto interno de la propia compañía aplicada al proyecto, y cada una de las instituciones públicas tiene que asumir su propio gasto. Pero después también, si el proyecto sale bien, pues las instituciones recuperarían en forma de beneficios si el fármaco pues llegase a los pacientes. En los próximos meses, ¿qué es lo que tenéis que hacer o cuándo sabréis si el fármaco puede resultar o no? Tenemos una meta, que son 18 meses. Ángel, ¿veremos ese fármaco en el mercado? Eu penso que posibilidades hainas. Nós temos moita confianza na nosa idea. Se anda por riba unha multinacional tan importante que escolleu esta idea entre moitísimas outras, por algo faría, non van a malgastar os seus recursos, de modo que significa que tamén teñen esperanza. Esta é a aplicación máis práctica do que significa a investigación para algo que nos toca a todos moi de cerca. A investigación en todos os eidos da vida, preguntarse por qué das cousas é importante. Pero tamén é certo que é moi satisfactorio investigar en cousas que poden acadar procurando un remedio para un problema como o cancro que afecta a tanta xente. Se chega ao mercado, pois sería tan satisfactorio poder axudar a xente que a verdade que sería unha alegría grande para todos nós. Mabel, ¿cuánta financiación tenéis calculado que necesitaríais para esta parte que ahora iniciáis? Bueno, eso nunca lo sabes del todo exactamente porque depende de cómo salen las cosas, pero bueno, calculamos una media de 300-400 mil euros en este tiempo. ¿Esto puede ayudar a que aquí en Galicia se le preste más atención a la investigación? Eu penso que cada vez vai habendo máis conciencia social da necesidade de investigación. O primeiro, a sensibilidade social, é o primeiro punto do motor, porque creo que detrás delo veñen as posicións políticas e económicas. Eu podo observar con moita ledicia que está cambiando o panorama e que a sensibilidade da xente sobre a importancia da investigación é cada vez máis. E creo que éxitos como este e outros de outros grupos pois van a favor de que isto vai adiante. Pois enhoraboa aos dous, e isto, bueno, pues es la prueba, un nuevo éxito de la biomedicina gallega y la prueba de que al final la investigación es una inversión y en este caso además en salud. Las universidades gallegas han decidido ponerle coto al copión. En los próximos meses van a poner en marcha, van a adquirir un sistema informático que detecte en qué trabajos hay como mínimo parte de copia, es decir, un software para cazar trabajos plagiados. No hay datos generales de estos casos, pero para que se hagan una idea, solo en la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago se han cazado en 3 cursos a 60 alumnos presentando textos que eran copiados. Venimos a la universidad a formarnos, a aprender, pero resulta que también venimos a copiar. Lo hacemos cada vez más en los exámenes, porque ¿quién no lo ha hecho alguna vez? Nunca copié. Jamás? Jamás. Pero ¿por qué copiamos? Porque estaba nun apreto e non tiña tempo. Por vagancia también. Si preparas un examen y no te sale bien... Ante la duda... La seguridad de saber que el de al lado pues, va por el mismo camino. A medida que los años pasan, lo del examen se nos queda corto y pasamos al siguiente nivel, los trabajos de la facultad. Pero eu penso que é unha práctica que ocorre dende sempre. Esta parte de aquí está ben, poño aquí e xa queda todo mellor. Xa hai anos que personalmente non o fago. Podes poñer a página na bibliografía e así xa non hai problema. Claramente Internet es el gran filón. El Rincón del Vago realmente está sobrevalorado. Hay mejores páginas. Sí, ¿cómo cuáles? Bueno, no sé, pero cualquiera es mejor que el Rincón del Vago. En vista del panorama, las universidades gallegas han decidido ponerse manos a la obra. Por coller trozos e información así non é nada malo.
unha trampa que pode se deixar pasar. Supoño que será un paso positivo para evitar o plaxio. Tamén creo que é unha amenaza que moitas veces din e que logo non se leva á práctica. Aunque, queridos profesores, la tecnología no es la panacea. Podrá acabar con los plagios en los trabajos, pero no con nuestros clásicos a la hora del examen. Pues en el instituto llegué a grabarme a mí misma y usar un casco. Co teléfono móvil. Con fixo, lo pegas por dentro y entonces todo es así. Alguna vez me he escrito en el zapato. O te lo apuntas en las manos o en las piernas. Como dato, a estas personas jamás las pillaron. Ese software para cazar a copiones no está todavía en marcha. Cada profesor ha hecho mientras lo que ha podido para detectar fraudes en los trabajos. Hoy queremos presentarles a un profesor de Económicas de Santiago que ya utiliza un programa antiplagio pagado, eso sí, de su bolsillo por cada consulta. Y no es poco, 10 y 15 euros por cada búsqueda. Pero hoy nos preguntamos, ¿se copia tanto en la universidad? Se lo vamos a preguntar a él. Raúl Canay, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Yo no sé si copiamos más ahora, ¿tienes algún dato de si copiamos más ahora o en los años que llevas en la enseñanza, los estudiantes de antes, me voy a incluir, copiábamos menos? Yo creo que se copia más o menos igual. Lo que pasa es que ahora sí es verdad que es más sencillo copiar, porque hay mucha fuente de información, el Rincón del Vago y esos otros sitios que comentaba ahí el compañero. Y entonces la tentación es muy fuerte, la verdad que sí. Si tú tomas en su momento esa decisión de revisar los trabajos de tus alumnos pagándole de tu bolsillo, ¿es porque notas algo en concreto? Sí, a ver, cuando es un TFG, un trabajo fin de grado, normalmente cuando empiezas a leer y empiezas a encontrar inconsistencias en el tono, párrafos que no acaban de casar, ¿no? Empiezas a sospechar algo, ¿no? A veces es simplemente coges una frase, la pones en Google y como salió de Google, regresa a Google. Es decir, es que es muy sencillo. Como ellos lo encontraron, es muy fácil de encontrar. Pero decir, cuando... Sí, dime. Perdona, ¿quieres decir que copiamos o copian y no somos finos? Sí, algunos no son finos. Después lo que no saben, y deberían de saber, es que este software como el que empleo yo, o el que vamos a emplear de forma mancomunada, interpreta las variaciones, es decir, ya es capaz de coger un texto, y si tú has cambiado palabras, si has puesto sinónimos, has cambiado el orden, etcétera, lo detecta. Entonces te lo marca como posible plagio. Pero claro, cuando empiezas a tener muchos párrafos que son muy... que están indicados como plagio, que son modificaciones, etcétera, etcétera, y además aparecen las referencias de dónde vienen, vas a la referencia, la lees y dices, esto es plagio. ¿Qué es lo que más se hace, Raúl? ¿Se copia un párrafo entero, en algunos casos sin pudor, como tú dices, o se sigue usando ese clásico de añadir bibliografía que en realidad nadie se ha mirado? A ver, el añadir bibliografía que nadie se ha mirado es difícil de detectar, ¿no? O sea, ahí tienes que bajar a leerlo con mucha calma y buscarlo en detalle. Es más habitual, realmente lo más habitual es copian y pegan, o lo intentan poner con sus palabras, etcétera. Pero vamos, que en parte es una tontería, porque en un TFG una de las cosas que tienen que hacer precisamente es leer, citar lo que leen y después presentar sus conclusiones, sus ideas sobre lo que han leído. Es que a veces se meten en un lío en tontería, ¿no? Por una tontería de que creen que así queda más bonito, ¿no? Y realmente como queda bonito es que lo escriban ellos, que reflexionen sobre lo que están escribiendo y que nos transmitan su idea, que es realmente lo que al profesorado nos interesa evaluar. Claro, cuando hablamos de un trabajo fin de grado, el antes llamado fin de carrera, si se descubre a un alumno que ha plagiado o que ha copiado, se puede meter en un problema muy serio, pero más que nada porque es el paso final a obtener su título, ¿no? Sí, se puede meter en un problema muy serio. De hecho, ya ha habido, no ha sido mi caso, yo los casos que he pillado, los he pillado muy rápido, y entonces les dije, mira, esto no se hace así, empieza de cero. Y bueno, un poco darles a entender que no es la vía, que la vía es intentarlo hacerlo bien. Pero sí en mi facultad sí ha llegado alguna persona a entregar el trabajo, porque no se lo había entregado antes al tutor.
Y entonces el tutor casi se lo encontró el mismo día y eran plagiados. Y con eso sí que no hubo más que hacer que suspenderlo, claro. Raúl, lo acabas de decir, se lo decías también hace muy poco a nuestros compañeros de La Voz de Galicia. Tú les das otra oportunidad, pero eso después funciona. ¿Qué te dicen ellos, las personas a las que descubres? A ver, en el caso de los trabajos fin de grado, primero lo niegan, después quedan un poco avergonzados y dicen, bueno, sí, es verdad, es que se me echaba encima un examen y entonces para entregarte esto, pues hice así, no tendría que hacerlo. Bueno, eso, y es más o menos por donde intentan escapar, ¿no? Y en grado, que a mí personalmente me preocupa más, este año, en la asignatura que tengo en cuarto de grado, de 174 eran 60 que habían copiado en un trabajo, en un pequeño trabajo que tenían que entregar. Les pedí que me explicaran por qué habían copiado o por qué pensaban que no habían copiado. Y básicamente sus respuestas eran que no sabían que estaban copiando, que eso estaba mal, que lo llevaban haciendo mucho tiempo y que no sabían que eso estaba mal. ¿Esa es la chapuza mayor que te has encontrado? No, la chapuza mayor que me he encontrado fue otra, ya hace 6 o 7 años, en el plan viejo, no era el grado, que fue una alumna que me entregó como trabajo en la asignatura esta que te digo, que antes del último año, tenía que entregar un trabajo final. Y me entrega un trabajo y cuando lo empiezo a leer, digo, bien, muy interesante. Tan interesante que es el artículo que utilizo normalmente para explicar este tema, pero que este año no lo he utilizado. Eso ya es copiar sin fijarse, directamente. Sí, sin fijarse para nada. Y la pobre mujer aún intentó decirme que no era copiado hasta que le saqué, lo tenía, como lo usaba mucho, lo tenía fácilmente localizado, lo saqué abrí el cajón y digo, mira, ¿ves esto? ¿Ves quién lo escribió? No es tu nombre. Y entonces sí, esa sí que suspendió directamente, sin más. ¿Y se cazan muchos trabajos, te entregan muchos trabajos que ya te habían entregado en otras ocasiones? Porque un clásico, voy a decir, dicen por ahí, era eso de entregarle al mismo profesor pues un trabajo que te había pasado una persona de la promoción anterior. ¿Eso sigue pasando? Sí, lo intentan, pero yo en mi caso particular, como de un año para el otro, de un año para el siguiente, suelo cambiar los temas, les es más complicado. Pero sí me consta que lo hacen. De hecho, les pasé una pequeña encuesta, una cosa que voy a empezar a investigar sobre el tema porque me ha llamado mucho la atención. Y una de las malas prácticas que reconocen hacer es eso, pedirle al compañero del año anterior, oye, mira, tú que has hecho esto, ¿por qué no me lo pasas? Y lo entrego. Bueno, pues lo hacen. A veces cuela y a veces no cuela. También es verdad que dicen que hacen más cosas de las que realmente hacen. Claro. Bueno, Raúl, tú sabes que cuando se pide un trabajo por persona, una clase muy extensa, un comentario muy utilizado es, total, no se los va a leer todos, es que no se los puede leer todos. En tu caso me da a mí que tú te los lees, pero a fondo. Yo sí me los leo a costa de muchas horas de tiempo que les robo a los niños y a otras cosas. Sí me los leo. Ellos se creen que no. Pero yo les aviso, yo todos los años, de hecho un alumno, una curiosidad, en Twitter me dice, ¿pero qué vas a hablar? ¿Vas a hablar lo típico de SIC, la asignatura Sistema Informativo Contable, el plagio y que no podemos plagiar y que nos pillas? Y yo, sí, voy a hablar de eso. O sea, están muy avisados de que yo lo hago y que sí me los leo. Claro, es que tú seas el profesor universitario, Raúl, conociendo esto, después de lo que han publicado nuestros compañeros de La Voz, pues debe ser el terror, pero yo creo que también sirve un poco para reflexionar qué es educación superior, educación de adultos. Todo el mundo sabe que se puede comprar un trabajo a día de hoy, nadie lo oculta, y claro, es una cuestión de reflexionar hacia lo que uno quiere de su rendimiento intelectual, ¿no? Sí, no, es verdad. Es que en estos artículos que se ha marcado Tamara, que me parece que son buenísimos. Sí, Tamara Montero. Ya el tema esto de estas páginas web que te venden el artículo, o sea, el trabajo, o sea, pagar porque te hagan un trabajo de fin de grado, que te metes en un lío porque te puede pasar que el trabajo sea malo, suspendas y por encima te ha costado dinero.
¿Y eso? Esa es otra. Y aparte es que te engañas a ti mismo realmente. Al final, en esto del plagio, que te engañas es a ti, engañas a tus compañeros, y si crees que engañas al profesor, bueno, pues si eso te hace feliz, tienes unos conceptos de felicidad un poco raros, la verdad. Claro. Y Raúl, igual que se ha instalado en la tecnología en esto de copiar trabajos, no sé si también lo percibes en los exámenes. Se inventan cualquier tipo de sistema, porque siempre se habla eso del pinganillo, para intentar colarse al profesor en un examen. Sí, sé que, o sea, por las asignaturas en las que imparto yo, el examen no suele pesar mucho, la verdad, entonces es más raro, y lo que hacemos, por ejemplo, para intentar evitar esas situaciones es tiempo muy tasado para hacer el examen, o sea, preguntas relativamente claras, un tiempo limitado, y aunque lleves pinganillo, etcétera, etcétera, pues te va a ser muy complicado el conseguir que te chiven la respuesta correcta. En otro tipo de exámenes sí es verdad que ese tipo de tecnologías puedes facilitarle la vida al estudiante. Raúl Canay, pues muchísimas gracias por explicarnos el que ha sido tu sistema hasta el momento para evitar y que reflexionen los alumnos sobre si copiar al fin y al cabo sirve para algo. Muchísimas gracias, Raúl, un placer, buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Nosotros tenemos más que contarles en esta noche de viernes. Entre otras cosas, queremos hacerles una pregunta. ¿Están seguros de que cuando cocinan lo hacen con total seguridad? ¿Manipulamos bien los alimentos o ponemos nuestra salud en riesgo? En unos minutos, cocina y ciencia se dan la mano aquí en Galicia y nos destapan algunos de nuestros principales errores.